Uribe, se hizo mucha referencia del código de red. Y bueno, como este es un tema de la máxima importancia, hemos decidido invitar a quienes sí saben de código de red, a verdaderos expertos, para que podamos escuchar de ellos qué es esto y luego entremos en un debate. ¿El código de red es una imposición de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Es una forma de sacarnos dinero? ¿O realmente es un tema que va a aportar al beneficio de la red de transmisión y distribución eléctrica? ¿O realmente es algo que nos puede liberar potencia en los equipos, como señalaba Raúl Uribe? Pero como lo decía en alguna otra charla, la idea es que vamos a tener una breve presentación de nuestros amigos y después lo más importante es entrar en este diálogo, en esta discusión con todos ustedes, porque esa va a ser la forma que salgamos más enriquecidos de esta conferencia. Así es que, sin más preámbulo, me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida al ingeniero Marco Ramírez, muchísimas gracias. Al ingeniero Eugenio Ramírez, también muchas gracias. Y a nuestro amigo el ingeniero Velasco, de verdad agradecemos mucho los tres expertos en este tema de código de red con distintos enfoques. Así es que, pues sin más preámbulo, comienzo pidiéndoles, Marco, preséntense por favor un poco la experiencia personal y profesional, por qué están aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí que primero por la derecha. Empiezo con el ingeniero Velasco, Jesús Velasco. Bueno, perdón. Gracias Marco. Pues muchas gracias por esta invitación a esta plática de código de red, un tema muy importante. Mi nombre es Jesús Velasco Solís, soy ingeniero electricista, egresado del ESIME del IPN desde hace 42 años. Hemos adquirido experiencia en el campo de la ingeniería de instalaciones eléctricas, pues me ha gustado dejar un poquito de huella escribiendo algunos libros sobre temas y para motivarlos un poquito al final de la plática vamos a rifar este libro que es Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas basado en la norma oficial mexicana. Aquí se menciona un par de hojitas sobre código de red. Bien. La experiencia en el campo de la ingeniería electromecánica y la docencia me ha llevado a conocer un poquito del mundo de lo que es la ingeniería eléctrica hoy en día. Parte de ello y de actualidad, código de red. Buenas tardes, mi nombre es Eugenio Ramírez Ríos, egresado de la Universidad Veracruzana, aproximadamente 43 años, ya se me está olvidando. Hemos llegado aquí a la península hace 35 años desarrollando diversas actividades, anduvimos paseando por Pemex, por Comisión Federal, por los barcos, un poquito por el Seguro Social y bueno, aterrizamos aquí, estamos al frente de una empresa que nos dedicamos a la construcción de instalaciones y dentro de ese ramo es el aspecto eléctrico, del cual hablaremos ahora con código de red. Gracias. Marco. Buenas tardes a todos, mi nombre es Marco Antonio Ramírez. Soy ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Estoy aprobado por la Comisión Reguladora de Energía como unidad de inspección, también por la Secretaría de Energía como unidad de inspección en instalaciones eléctricas. Cuento con algo de experiencia en la conexión de centros de carga, le hace hoteles, interconexión de centrales eléctricas en media tensión, en alta tensión. Y la idea es que empecemos a analizar entre nosotros todas las dudas que tengan en cuanto al origen o en cuanto a la aplicación o la obligación del código de red. O sea, la intención es centrarnos hacia los centros de carga, negocios, hoteles, fábricas, todos los servicios básicamente en media tensión, mayores de 1 megawatt o menores de 1 megawatt. Alta tensión también, ¿sale? Entonces, vamos empezando, si gustan, con una explicación breve introductoria del código de red, un panorama así un poquito amplio, y luego nos metemos un poquito con el ingeniero Velasco, si están de acuerdo, para entrar en la parte, digamos, legal del código de red, porque es obligatorio. Las preguntas, no sé, a cómo vayan saliendo o... Entonces, bienvenidos todos. Hay una presentación. Adelante, ahorita lo que pasa es que creo que se le complicó la
porque iban a salir los currículums también, ¿no? La presentación que les di. Ajá. A ver, ahorita, si quieres ponle, ¿es esta? Perfecto. Hay una en PowerPoint. Joven, ¿tienes la de PowerPoint? En lo que se aplican, es bien importante que nos quede claro que es una instrucción de la Comisión Reguladora de Energía. No es la CFE, no es una cuestión, digamos así, nada más de que el gobierno. Y contempla a todos los participantes generadores, le hace productores de energía, centros de carga, hoteles, fábricas, negocios, pero también la parte del transportista, del distribuidor, del Centro Nacional de Control de Energía, de todo el proceso de planeación y operación del sistema eléctrico interconectado, hasta las redes de distribución. ¿Sale? Entonces vamos a empezar, adelante. Bien, muchas gracias. Código de red, que es un documento emitido por la autoridad, en este caso, Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía nos dice que son requerimientos mínimos para el desarrollo eficiente. ¿De quién? Del sistema eléctrico nacional. Todos hemos sufrido en el país apagones aquí en la península, derivados de ¿qué? De fallas. Alguna empresa muy pequeña ocasionó una falla y desconectó todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, contra eso, la autoridad decidió blindarse y decir, no queremos que ese tipo de fallas saquen al sistema eléctrico nacional de operación, porque hay mucha industria, hablamos de los bancos, que un par de horas, una hora para ellos representa pérdidas económicas millonarias. La industria hotelera, un par de horas, representa mucho dinero en pérdidas económicas. Entonces, derivado de todos esos problemas que el sector eléctrico ha tenido, pues decidieron implementar este código de red. ¿Para qué? Para hacer que el usuario, los consumidores, se ordenen en el sentido de que hay instalaciones eléctricas de muchos años, muy viejas, que no se han renovado y siguen funcionando, son funcionales, sí, efectivamente, pero ¿a cambio de qué? A múltiples fallas. Vamos, hay empresas, hoteles, cualquier industria, cualquier comercio, que si entramos y les preguntamos, muéstrame tus planos eléctricos de la instalación, el plano es un mapa de la instalación eléctrica. ¿Y qué nos dicen? No hay, o no están actualizados. Entonces, el personal de mantenimiento, ¿cómo está haciendo su labor? Y cuando entramos a hacer una revisión, una inspección por parte de una unidad de inspección o un dictaminador ante Protección Civil, nos encontramos con verdaderos tendederos de instalaciones eléctricas, con cables demasiado calientes. ¿Por qué? Porque no hay un diseño inicial de la instalación, no se ha dado seguimiento. Y derivado de ello, ¿qué sucede? Semana a semana hay incendios por cortocircuito, hay personas electrocutadas. Una vivienda puede generar daños verdaderos al sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque puede sacar de servicio toda una subestación de potencia. Ha sucedido, ¿sí? Entonces, derivado de ello, bueno, dijo la autoridad, vamos a regular y lo vamos a meter en código de red. Dentro de código de red debe de haber una planeación del sistema eléctrico, ¿sí? Comentaban al inicio, es para sacarnos dinero. Desafortunadamente en nuestro país las cosas se siguen manejando de esa manera. Para que nuestra instalación
tengamos energía eléctrica, pues hay que llegar a las oficinas a contratar, nos hacen dar muchas vueltas, ¿verdad? Y solamente si soltamos algo de dinero, si me perdonen, Comisión Federal, una empresa excelente, sí, pero sigue habiendo corrupción. Entonces, parte del sistema eléctrico tendrá que funcionar adecuadamente. Para eso es código de red. Tiene que ver desde la planeación del sistema, la medición, el control operativo, al acceso, cómo nos vamos a interconectar los usuarios, llamados centros de carga, con el organismo suministrador. ¿Y por qué surge también código de red? Porque sabemos que hoy en día hay muchas empresas ya en México que van a poder brindar el servicio de energía eléctrica, ya las hay, ya lo están ofreciendo, ya están vendiendo esa energía eléctrica a través de otras empresas. Eso llevó a que la reforma energética dijera, tenemos que implementar un sistema para poder entonces ofrecer el servicio y que sea de calidad, evitar apagones. Un ejemplo de esta calidad de servicio que con código de red se pretende es aquí en Cancún, la hotelería. Hacen un proyecto de un hotel manejado por una empresa italiana, arman el hotel, traen lámparas de Italia, muy bonitas, costosas, la importación, pero su variación de voltaje permitido es de un 5%. Nuestra red de Comisión Federal, el suministro eléctrico, permite una variación del 10%. Entonces empiezan las llamadas, oye ingenieros, empezaron a quemar las lámparas italianas al mes de instaladas. ¿Por qué? Por esa variación mayor al 5%. Entonces, hay parámetros que hoy en día Código de Red está pidiendo que tengan que justificar el usuario. Parámetros como cuáles: la frecuencia, el voltaje, el nivel de cortocircuito que vamos a aportar en caso de una falla al sistema eléctrico. Tiene que haber una coordinación de protecciones también para evitar que una falla en un contacto se vaya a las redes del suministrador. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de las instalaciones? El usuario. No hay otro responsable, es el usuario de sus propias instalaciones. ¿Sí? Vamos a avanzar. Entonces, dentro de la operación, bueno, el documento de código de red entra en lo que es operación, brindar seguridad y continuidad del suministro de energía eléctrica. Es el fundamento legal que han dado para código de red. Planeación, debe de haber programas de ampliación del sistema eléctrico nacional a base de subestaciones eléctricas nuevas, modernizar los equipos. Comisión Federal también tiene equipos ya caducos, hay nuevas tecnologías, precisamente para eso son las exposiciones, para que veamos los nuevos equipos, los nuevos avances en tecnología eléctrica. Créame que los equipos que hemos visto tienen avances mucho mayores de lo que pudimos haber tenido anteriormente. Entonces, eso tiene que ir de la mano, la modernización del sistema eléctrico nacional con lo que requerimos en México. La generación, los requisitos para interconectarnos al sistema eléctrico nacional. Hoy en día en México tenemos energías renovables a base de celdas solares, a base de sistemas eólicos, ya está entrando por ahí el maremotriz también. Tenemos una geoeléctrica ahí en Sonora, a base del vapor del agua, ¿sí? ¿Cómo se van a interconectar? Hoy en día los sistemas solares están empezando a dar problemas en la interconexión con el sistema eléctrico nacional. No es nada más llegar y conectarme, ya tenemos energías renovables limpias. Hay problemas que hay que resolver, ¿sí? Los centros de carga. Nos dice código de red todos los requerimientos para llevar a cabo la interconexión entre un centro de carga. ¿Quién es el centro de carga? El usuario, el consumidor. Y nos dice código de red, va a haber centros de carga en media y alta tensión. Media tensión de 1 hasta 35 kV. Y alta tensión a partir de 35 en adelante.
En México tenemos subestaciones hasta 230 particulares, 230,000 volts. Adelante. ¿Sí? Este código de red tuvo vigencia a partir del 2019, es obligatorio, ya lo mencionaba el ingeniero Marco Antonio, es obligatorio, hay que cumplir con él. Pero ¿por qué no se ha dado a la tarea a la Comisión Reguladora de Energía de aplicarlo aún? Por la falta de personal. Con el recorte económico que tuvimos en el país, derivado de la nueva administración, bueno, pues no se han puesto de acuerdo todavía en cómo se va a aplicar, no hay personal suficiente, hay unidades de inspección más bien no hay, ¿verdad?, de código de red aún, se están gestando. Dependiendo de la actividad, en el caso de las interconexiones y de las conexiones, sí, son las unidades de inspección y esas ya llevan tiempo, digamos, operando. Sí, pero en el caso de unidades de inspección para código de red, aún no las hay. El código de red es como si dijéramos, por ejemplo, ¿quién me inspecciona la ley? Entonces, no es por ahí. Personas que puedan decir si esa interconexión cumple, o sea, las interconexiones son cuando es producción de energía, le hace central eléctrica. Las conexiones son cuando son centros de carga, cuando se consume. Y entonces, si esa conexión cumple con el código de red, entonces la unidad de inspección autorizada por la Comisión Reguladora de Energía es una actividad regulada. Entonces, esa es la persona, digamos, que actúa por orden, vamos a decirlo así, o por mandato, o por acuerdo, desconozco exactamente la palabra, en esa vigilancia de ese cumplimiento del código de red, eso sí existe. Pero alguien que analice, sea un panel, un comité o algo así, el código de red, yo en lo personal no conozco. Hay personas que conocen el código de red, pero un órgano, pues, es la propia Comisión Reguladora de Energía, quiero pensar. Sí, dentro de la misma información de la Comisión Reguladora de Energía nos dice que va a haber unidades de inspección del código de red, enfocados precisamente a que en la industria, cualquier tipo, van a llegar y decir, a ver, vamos a hacer ver el listado de qué es lo que tiene que cumplir esta empresa, y hacer el checklist y revisar la documentación, ¿sí? Eso van a ser las unidades de inspección de código de red. Todavía no hay ni una, no hay ninguna todavía. La facultad de vigilancia está en la Comisión Nacional, la Comisión Reguladora de Energía. Son los encargados de esa vigilancia. Bien, tenemos un sistema interconectado a nivel nacional, el cual, bueno, pues toda la red hoy en día, la red de energía eléctrica, está distribuida en todo el país y está interconectada. Vendemos energía eléctrica en la frontera norte y en la frontera sur, ¿sí? Hay, no recuerdo ahorita las ciudades, pero en California, en la parte alta de California, Comisión Federal vende energía a En el San Diego, CAISO, ¿no? en el CAISO, todo es el sistema interconectado de California, Oregon, Washington, Arizona y un pedazo de Nevada. Están interconectados, hay un intercambio en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Porque operan en un mercado eléctrico. Sí. Bien, entonces, este programa de desarrollo nacional del sistema eléctrico nacional está enmarcado precisamente en generar esa modernización de equipos para poder brindar un suministro eléctrico con calidad de energía. Parte importante de esos estudios de código de red va a ser los análisis de calidad de energía. Hoy en día tenemos equipos que requieren una calidad de energía excelente. Y los tenemos aquí, están instalados, las luminarias LED. Si no le damos una buena instalación a las luminarias LED, esa electrónica que alimenta el LED se va a dañar. Y hay un tema muy importante en lo que es LED, el sistema de tierras, al que nunca le hacemos caso, al que le decimos al electricista, pon una varillita y con eso es suficiente, ¿sí? Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque el LED, si la electrónica que lo alimenta no tiene una calidad excelente de energía, se va a dañar. ¿Y qué nos dice el fabricante? Es una lámpara que te debe durar 15 a 20 años. Pero a los 2, 3 meses ya se fundió. No se fundió el LED. La electrónica no
pudo soportar las variaciones de voltaje y de corriente. Entonces, ahí es donde está incidiendo código de red. Calidad de la energía también. ¿Para quién? Para el usuario, para que no tenga perturbaciones que las pueda enviar al sistema eléctrico nacional. Bien, entonces, la generación le corresponde elaborar los programas de desarrollo nacional a la Secretaría de Energía. Es quien se encarga de la parte de generación. Transmisión, la monitorea, la expande y la moderniza el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Y la expansión y modernización de la distribución le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Reguladora de Energía únicamente lo que va a hacer es opinar técnica y solicitar los cambios necesarios para el sistema eléctrico nacional. ¿Sí? Eso es lo que hace la Comisión Reguladora de Energía. Comisión Federal de Electricidad no impuso el código de red, viene de un ordenamiento gubernamental y lo hace a través de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la Comisión Reguladora de Energía? Administrar, controlar a todas esas instituciones, Secretaría de Energía, CENACE, Comisión Federal. ¿Para qué? Para que en un futuro, estamos hablando desde el 2019, debió haberse ya hecho exigible el código de red, ¿verdad? Estamos en 2023, 4 años, y todavía no saben ni por dónde entrar a revisar y a vigilar esas exigencias. ¿Sí? Bien. Adelante. ¿Cuál? ¿Esta? Este documento de código de red, el tema es muy amplio, nada más ahorita es una plática introductoria, muy breve. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cuando es publicado en el Diario Oficial de la Federación es un documento oficial gubernamental de carácter obligatorio en este caso. ¿Qué centros de carga están obligados a cumplir con código de red? Todos los centros de carga que soliciten conectarse al sistema eléctrico nacional. ¿Sí? De acuerdo con lo que establece el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, todas las cargas que tengan un nivel de voltaje mayor a 1 kV, a 1000 volts, o hasta 35 kV, ¿sí? Y de ahí para arriba, todo lo que es alta tensión. Esto es lo que nos dice la versión 2 del código de red. La versión anterior hablaba nada más de alta tensión. ¿No? Todo el tiempo, la versión actualizada que la carrilla es decirle el código de red 2.0. Así es. Es la versión que se publicó el 31 de diciembre de 2021. Y es muy importante entender que todos los centros de carga, digamos en media tensión o en alta tensión, todos, chiquitos o grandotes, todos. Y hay 3 condiciones que aplican de manera diferente para los centros de carga, digamos, en media tensión menores de 1000 kVA o de 1000 kilowatts en este caso. Los de media tensión mayores, iguales o mayores a 1000 kilowatts, y los de alta tensión en cualquier presentación. Entonces, arriba de 35, o más bien de 35 en adelante, todo se considera, desde un punto de vista legal, todo se considera como alta tensión. De tal manera que 34.5 o 33, 23, todo eso que conocemos, digamos, en el lado de la red general de distribución, sí queda, o sea, sí está obligado, chiquitos o grandotes. O sea, yo tengo un contrato de 10 kilowatts en tarifa, digamos, de gran demanda en media tensión ordinaria, GDMTO. ¿Estoy sujeto al cumplimiento de código de red? Sí. ¿Puedo tener 30 megawatts contratados? ¿Estoy en alta tensión, en tarifa DIST, por ejemplo? ¿Estoy obligado? Sí. ¿Y aplican un poquito diferente las condiciones? Sí. Y ahorita platicamos de esas condiciones, ¿sale? Adelante. Gracias, Marco. Bien, entonces hay ciertas características que cumplir, ciertos parámetros que cumplir en cada caso.
¿sí? En media y en alta tensión. Un ejemplo ahí, en media tensión, el factor de potencia no se exige que tenga un nivel. En alta tensión sí tiene que ser 95% de factor de potencia. Y aquí vimos, aquí en la Expo Eléctrica, vimos ahí los bancos de capacitores para corrección de factor de potencia, automáticos, no automáticos, ahí están, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que estar trabajando. ¿Quién lleva a cabo la vigilancia de código de red? Ya lo comentamos, Comisión Reguladora de Energía. ¿Quién es el centro de carga? Pues ahí está la imagen, precisamente los usuarios en media y alta tensión. Son los que tendrán que cumplir con lo que establece el código de red. Existe en internet, lo pueden bajar, el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Conexión de Centros de Carga. Hay que leerlo, ¿por qué? Porque el personal de mantenimiento tiene que enterarse de qué es lo que tiene que estar checando constantemente en su instalación, ¿sí? Tendrá que solicitar un estudio de cortocircuito de toda la instalación, un estudio importante, ¿para qué? Para selección de protecciones. Los dispositivos de protección, interruptores automáticos, fusibles, relevadores, se hace el estudio de cortocircuito y después la coordinación de protecciones. ¿Para qué? Para evitar que el sistema, en caso de una falla, vaya a sacar de operación nuestra instalación. Los nuevos centros de carga para interconectarse al sistema eléctrico nacional deben asegurar el cumplimiento del código de red, de otra manera no se les va a permitir conectarse. El CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, tendrá que evaluar los requisitos del código de red para poder emitir el documento que permita la conexión con el sistema eléctrico nacional. Y la conexión va a depender del nivel de tensión. Obviamente todo esto es un proceso para nuevas instalaciones. Los que ya están conectados tendrán que cumplir con el código de red. Dice ahí a partir de abril de 2019. Hay que tener cuidado porque en ese inter muchas empresas se dieron a la tarea de solicitar los servicios de profesionales en código de red y cuando no lo necesitaban llegaron a venderles y lo vendieron por un buen dinero, ¿verdad? Una buena cantidad. Entonces hay que tener cuidado, hay que leer el manual. Deben diagnosticar el estado actual de sus parámetros eléctricos, análisis de calidad de la energía, de todos los parámetros de la instalación. Esto es para instalaciones que ya están conectadas al suministrador. Y proponer las medidas de corrección de las instalaciones. Para ello es necesario presentar un programa, un plan de trabajo. Así inició en 2020, 2019. Hay que presentar un plan de trabajo, cómo vamos a llevar a cabo el cumplimiento de código de red. Es lo primero que nos piden para entrar en esto del código de red. Bien. Anteriormente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hoy Ley de la Industria Eléctrica, establecía que Comisión Federal era la responsable de desarrollar un programa de obras e inversiones en el sector eléctrico. Ya no le corresponde eso, ahora lo hace a través de el CENACE. Del CENACE. El código, dentro de las secciones del código de red están las digamos, obligaciones del generador o del centro de carga, pero también aclara muy bien de quién es responsabilidad la planeación del sistema en toda su extensión, y es del CENACE. ¿Sale? Así es. Bien. Ok. La presentación es muy corta, muy breve. Pasamos con el ingeniero Marco Antonio. Gracias. Vamos perfectos porque el límite eran 20 minutos. Entonces, desde que empecé a medir llevamos 18, entonces creo que sí vamos muy bien. Podemos pasar a la parte de preguntas para hacerlo más interactivo y tratar de que les sirva todo lo que les podemos decir, todos los que les podemos informar,
que se lleven un conocimiento o que se lleven esa parte de donde puedo terminar de aclarar las dudas, ¿no? Aquí quisiera hacer un comentario para todos los que nos dedicamos y que conocemos aquí la zona. Es bien importante que tengamos claro y nos hagamos la pregunta, ¿por qué no los hoteles están recurriendo a hacerse los estudios que obliga la ley a través del código de red? Esa es una pregunta muy interesante, que entendemos que la obligatoriedad que se tiene no la están llevando a cabo porque la autoridad no lo está haciendo. Hoy por hoy, aun cuando, digamos, se publicó la versión 1 que comentaba Jesús, y luego se publicó la versión 2, en realidad yo no sé de ningún caso en que en este caso la Comisión Reguladora de Energía, le hace la autoridad, está empezando a visitar a los centros de carga. Aun cuando queda muy claro en la versión 2, en la actual, en la vigente, esa obligatoriedad y marca los plazos, dice, ok, para los mayores de 1 megawatt les queda tanto tiempo, para los de alta tensión, tanto tiempo, para los menores de 1 megawatt en media tensión, tanto tiempo. Y estamos hablando básicamente de que dice, ok, yo empecé, y como si hubieran hecho un borrón y cuenta nueva, en el 2021, a partir del 31 de diciembre, y entonces, en el mejor de los casos, el de alta tensión o el mayor de 1 megawatt tiene 2 años. El que no está en ese rango tiene 3 años. Entonces, todavía, digamos, nadie cae en el pecado. Sin embargo, hay cuestiones que sí se aplican, por ejemplo, cuando se instalan paneles solares en una instalación que tiene su transformador propio, Comisión Federal sí exige como requisito que la solicitud vaya acompañada o que lleve digamos, el certificado de la unidad de inspección expedido por la Comisión Reguladora de Energía. Es de cajón. Entonces, ahí se empiezan a mover, pero todavía no se van, digamos, con la parte de los centros de carga. Sin embargo, los parámetros que se van a vigilar o el formato del plan de trabajo que se tiene que entregar, eso ya existe. Y se parte del entendido de que todos los centros de carga se están aplicando. Hasta ahorita no, que yo sepa, no sé si algunos de ustedes tengan información, aquí en la zona todos son intentos, nadie ha hecho todavía la solicitud oficial. Sin decir nombres de centros de carga, pero enfrente está el Cirque du Soleil. Entiendo que esos señores ya incluso ya concluyeron su plan de trabajo. Desconozco si lo entregaron a la Comisión Reguladora de Energía, pero sí lo llevaron a cabo en todos sus centros de carga, ¿no? ¿Sale? Sí, bueno, es importante saberlo porque aquí un tema importante para la hotelería también que deben de tomar en cuenta es que el tiempo que deben de tener que soportar cuando tiene Comisión Federal en el suministro la variación de voltaje y que no se pueden desconectar. Hoy por hoy actualmente cualquier variación de voltaje por parte de Comisión Federal de inmediato se sale de línea los hoteles y eso ya va a ser penalizado. ¿Por qué? Porque la carga que representa el 70% de la demanda de cada hotel es el aire acondicionado. Todos los equipos de refrigeración que son los chillers son los que inmediatamente se desconectan, ¿no? Es correcto. Y lo comentaba Jesús, ¿no? En esos rangos de operación del sistema eléctrico, el código de red los establece. Los equipos, y sobre todo en México es muy común que pues tengamos equipos extranjeros. Podemos tener equipos europeos, americanos, asiáticos. Hoy es muy común ya empezar a ver equipos fabricados en China, por supuesto Mitsubishi, Hitachi, todos esos de cajón, ¿no? El código de red establece rangos en la regulación de voltaje, por un lado, que entonces se tiene que poner atención a la hora que se adquieren los equipos, porque no va a haber forma de reclamarle, en este caso vamos a pensar al distribuidor, si yo estoy en media tensión, ¿le puedo hacer un reclamo a la comisión? No. O sea, oye, se me está atorando el elevador, se apaga cada rato, tengo problemas, digamos, con mis huéspedes.
Si el rango medido, vamos a pensar, si yo tengo mi contrato, el clásico, 13.2 kV, y me están llegando 12.92, yo no debo de tener ningún problema en mi equipo. Y si lo tengo es bronca mía, no le puedo reclamar a CFE en este caso. Y es legal, perfectamente legal. Ahora, lo que comenta también Eugenio y que comentaba Jesús, si el desbalance de energía, el desbalance en la corriente, normalmente pues calculo digamos el calibre del neutro, y con eso lo resuelvo. Ahora, dependiendo de la corriente máxima, le hace la demanda máxima y el valor de cortocircuito, esa relación es la que me da el porcentaje al que puedo tener derecho sin ser sujeto a una sanción de desbalance. Y de la misma forma lo que estaba comentando ahorita Eugenio, durante un plazo, digamos, vamos a pensar, dices, ok, 20 minutos en un rango de voltaje, digamos, vamos a decir, entre menos 7 y menos 10%, vamos a pensar de los 13.2, mis equipos no deben de detenerse o dispararse, se tienen que aguantar. Y si me voy a un rango del menos 10%, deben de aguantar 20 minutos. Y la intención es que esa medición pueda registrar esas variaciones. Entonces, son reglas que van a aplicar parejo. Sí hay obligaciones hacia el centro de carga, pero en este caso también hay obligaciones hacia el distribuidor. Le hace CFE Distribución. ¿Sale? Adelante, adelante. Sí, también nos encontramos que una de las cosas que tanto le temen los gerentes de mantenimiento, espero que por aquí haya alguno, es que los hoteles actualmente no tienen sus estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones actualizados para poder empezar a trabajar. Eso es importante que lo tengan siempre presente porque es básico para empezar a hacer los estudios de análisis de potencia en todas las instalaciones. Por ahí el ingeniero está tomando nota, creo que no lo tiene actualizado. Voy a agregar una parte aquí. Efectivamente, la coordinación, digamos, con CFE es obligatoria. Y hay un detalle muy importante que incluso lo menciona el plan de trabajo, que es un formato oficial. Si se le solicitó en este caso a CFE Distribución el valor de cortocircuito en el punto de conexión. Entonces, ¿se le solicitó sí o no? Entonces, si contesto que no, pues no te estés quejando. Es obligación en este caso del distribuidor o en su caso del transportista para los que puedan estar en alta tensión, brindar ese valor de cortocircuito, sí. Los valores de cortocircuito en todos los buses de comisión, de todas las subestaciones de CFE, media tensión o baja tensión, todos se publican por ley. Pero entonces, en el caso del centro de carga, en el punto particular del punto de conexión, pensando que yo estoy a 3 kilómetros de la subestación, comisión está obligado a darme el valor en ese punto. Y con ese punto yo puedo calcular, digamos, cómo se comporta el valor de cortocircuito al interior de mi instalación. Y tengo que vigilar que si yo llego a tener una falla al interior de mi instalación, no dispare el circuito de distribución en este caso. A menos de que quiera ser sujeto a sanciones, ¿no? Porque ya también, aun cuando el código de red en pesos como tal no establece el monto, sí lo establece hasta N cantidad de salarios mínimos, ¿no? Y está estratosférica la cantidad. Pero el criterio de a qué nivel de multa estoy sujeto no lo establece. Nada más dice hasta qué nivel. Dependiendo, ahora sí que dependiendo del pecado va a ser el trancazo, ¿no? Pero entonces sí es muy importante la coordinación de las protecciones, sobre todo en los hoteles que tienen una red de media tensión al interior. Y es bien importante entonces que esos hoteles tienen que tener su propio medio de desconexión. Antes decíamos, bueno, ahí está el seccionador que yo le entregué a comisión. Este ya es de comisión. Yo tengo que tener el mío, obligatorio. ¿Por qué? Porque si existe una falla, digamos, al interior, ¿quién la libra? El responsable de la instalación es el centro de carga, no el distribuidor. Que quede muy claro. Y la norma de instalaciones eléctricas lo obliga. A partir de los 1000 kVA te dice, tienes que tener un medio de seccionamiento simultáneo. O sea, no basta con un
con los cortacircuitos o con los codos con fusibles, dices tú, no, eso no es simultáneo. Y entonces tengo que tener la capacidad de poderlo coordinar, sí. Y esa es regla del juego, ¿no? Entonces sí es muy importante empezarle a poner atención a esa parte. ¿Qué sucede? Porque hay hoteles que tienen más de 15, 20, 30 kilómetros o hasta más de red de media tensión interna. Entonces la probabilidad de falla es alta o puede existir, claro. Y existe la probabilidad de que yo pueda botar ese circuito de CFE y por mi culpa, vamos a pensar, si por una falla, independientemente fortuita o no, del circuito y que le afecte a otros centros de carga, ahí viene la bronca. Porque el otro centro de carga le va a reclamar a su suministrador. Y entonces el suministrador lleva la queja al mercado, le hace al SENACE. El SENACE voltea a ver y dice, a ver qué pasó aquí, y el distribuidor va a decir, la falla estuvo en el centro de carga 1, 2, 3. ¿Y ese centro de carga qué? Y entonces, pues, listo, ¿no? Entonces ustedes fueron los que le provocaron ese daño, vamos a decir, no necesariamente a comisión, a un tercero. Y por eso la calidad de potencia que le llaman, que es el desbalance de corriente, los armónicos y el factor de potencia, ahora se van a vigilar. ¿Sale? Adelante. Sobre todo ahora que lo que mencionas, que ya los hoteles por pagar menos energía, que obviamente tienen derecho, contratan con otra empresa diferente de CFE. Entonces este punto es muy importante lo que estás mencionando, ¿no? O sea, ya va a haber reclamos en ambas partes por no cumplir con código de red. Dentro de todas las, digamos, verdades a medias o mentiras a medias que se dijeron en el Parlamento abierto, donde se discutió la reforma, si se modificaba o no se modificaba, que hubo un montón de información falsa en ambas partes, tanto en la parte, digamos, gubernamental como en la parte privada. Aquí nadie se salva. Efectivamente, y lo declaró el director general de CFE, el 54% de la generación queda en la cancha de CFE, el 46% en los privados. Independientemente de que no se haya aceptado, las partes, digamos, los dos sectores están de acuerdo que esa producción de electricidad privada exista. De hecho ya existe y va a continuar existiendo. Pero entonces, un centro de carga se puede pasar, digamos, como usuario calificado, no participante de mercado, al mercado eléctrico mayorista, sí, a través de un suministrador, calificado o básico, ¿no? El hecho de que yo me salga o me quede, no quiere decir que me va a ver feo o me va a perdonar la autoridad. Como buenos mexicanos malpensados que somos, es evidente que si me salgo, vamos a pensar de CFE, piense que voy a estar sujeto a una revisión más cercana por parte de la autoridad, pudiera ser. Pero si provoco un daño por un error en una maniobra interna en mi centro de carga o por una falla que no haya sido necesariamente un caso fortuito, y pongo un asterisco ahí, entonces puedo ser sujeto a una multa, sí, definitivamente, y me va a multar a alguien, me puede multar incluso, le hace CFE suministrador de servicios básicos, porque el código de red no distingue si es el suministrador básico, el calificado o el de último recurso. Entonces, al que le toque, ¿quién representa a este señor? Pues yo, pues órale, tú paga. Entonces, si te la perdona, qué bueno. O sea, yo me pregunto cómo le está haciendo ahorita CFE suministrador de servicios básicos con el factor de potencia, porque el 95 ya está, el punto 95. Pero te multan si te bajas del punto 9. Entonces ese 5%, pues yo no quiero ni preguntar, pero ya es un hecho, ¿no? Entonces, ¿alguien lo está cubriendo? Sí. ¿Va a tender a disminuir todo eso? Claro. Ahorita hay otras prioridades, pero no quiere decir que se empiece a ir a esa procuración, que a final de cuentas, aunque a veces no nos puede gustar mucho, sí es un ganar-ganar. Porque nos guste o no nos guste, el hecho de que se haya aprobado un incremento como el 17%, ¿no?
y que ya son como, sin temor a equivocarme, no menos de 70,000 millones de pesos al año en esa pertinencia de la Secretaría de Energía para equilibrar el mercado, le hace el subsidio, pues ¿de dónde sale la lana? O sea, ya la hice, no me subieron a mí la tarifa. Cuesta más la luz, es evidente que en ocasiones el precio en el nodo marginal, le hacen el mercado, es más caro que lo que estoy pagando en la tarifa regulada. Y entonces la diferencia, ¿quién la absorbe? En este caso Hacienda. ¿Y de dónde saca la lana Hacienda? Entonces claro que la estamos pagando nosotros, nada más que nos gusta pensar que la paga alguien más. Pero no es cierto, ¿no? Adelante, adelante. Se vale también que pregunten de su lado, ¿eh? Cualquier duda, no nada más de este lado. Al primero que pregunte se lleva un libro. Yo tengo una pregunta para ustedes. Entiendo que, y se comentó también hoy en la mañana, que Quintana Roo no produce energía eléctrica, hablando pues de CFE, ¿no? Y en todo caso se importa, permítame la expresión, de Yucatán. Y en ese sentido, cada vez que vemos un proyecto de estos gigantescos en Riviera Maya, aquí en Cancún, etcétera, se pone uno a pensar, bueno, ¿y cómo voy a suministrar la energía para mi centro de carga, no? ¿Qué voy a hacer? La ley dice que no puedo yo tener mi propio sistema para venta a terceros, pero sí para el autoconsumo. La pregunta es, ¿hay alguna restricción para hacer sistemas de eólicos o sistema tiene que ser generación a través de paneles solares? ¿O cuál es la disposición en este caso reglamentaria para poder funcionar en este sentido y no depender de terceros para el suministro? Ahí te va. Y hay un punto muy polémico, pero es real y es válido y es perfectamente legal. El artículo 46 de la Ley de la Industria Eléctrica, en uno de sus incisos casi al final, dice que no constituye comercialización la venta de energía de un usuario final a un tercero. Y en el siguiente párrafo, en el siguiente inciso, aclara, dice, igual que el inciso anterior, la compra de energía eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener, digamos, un punto de conexión, le hace un medidor con CFE, sí, y al interior puedo tener varios negocios y les puedo vender la luz, la ley dice que sí, y no necesito autorización. Sí necesito informar, eso sí, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que al interior de mi propiedad puedo tener una persona que produce electricidad y se la compro, sí, y le puedo vender luz a la otra persona al interior de mi propiedad, sí, le hace, no le cedí la red a comisión. Pero entonces, esa generación hoy por hoy, si es generación distribuida, le hace 499 kilowatts en cualquiera de sus presentaciones, eólica, fotovoltaica, no pasa nada. Yo considero, mi opinión, digo, bueno, si yo tengo una persona moral, otra persona moral, otra persona moral, otra persona moral, yo soy un complejo, digamos, comercial, de oficinas, de hotel. Entonces tengo varios centros internos de carga. ¿Les puedo vender la luz a todos, a cada uno de ellos? Sí. Entonces yo quiero pensar que de la misma forma y así como lo ponen en la ley, ok, entonces puedo tener varios productores siempre y cuando sean personas morales diferentes. Pues sí. Entonces, contestando a tu pregunta, dices tú, pues sí. Nada más, siempre y cuando se cumplan esos requisitos. No se necesita autorización, pero sí se requiere informar. Sí, existe todo un formato también emitido por la CRE y que está contemplado también en el código de red, porque al final de cuentas no deja de ser un centro de carga. ¿Sale? Una valiente, estaba contando las mujeres ahorita y hay un poquito más, o un valiente o un más o menos. Adelante, adelante, ingeniero.
Gracias. Hace un momento tocaba al ingeniero, ¿no?, sobre las luminarias, ¿no? Sabemos que el problema, pues, es las armónicas, ¿no? Todo equipo que funcione de corriente alterna, la corriente directa, es lo que nos está provocando ese problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando el alumbrado público en la compañía, ¿sí? Entonces ahí igual tenemos el mismo problema por la quema de tarjetas, por los transformadores, ¿no? Y ahorita estoy aprendiendo el código, pero sí me gustaría saber cuándo entra en funcionamiento esto, porque nos ayudará bastante a eficientizar todo. Ahí te va. Ya está vigente. A partir del 31 de diciembre de 2021 está la versión actualizada y vigente. Tan tan. Ahora, es muy importante también tomar en cuenta, porque es muy común y a mí me ha tocado verlo en esas luminarias, digamos, tipo LED, para alumbrado público, para alumbrado de interiores. A mí me llama mucho la atención que yo veo, por ejemplo, 50, 60 Hz. Y luego veo de repente 80, 260 volts. Y lo dice el dato de placa. Para mí, esa luminaria es a prueba de balas. O sea, lo que le pongas va a prender y no le debe de pasar nada. Y si efectivamente se funde por un transitorio de voltaje o por una variación, entonces tengo que voltear a ver al proveedor, desde mi punto de vista. Lo que comentaba Jesús, estoy diciendo, sí, muy bonitas, italianas, muy caras, pero en realidad creo que me vieron la cara. Y pasa mucho con los elevadores. El dato de placa del elevador puede decir, digamos, un rango más 10 menos 15%. Pero ojo, luego el elevador pues es finlandés, Kone. Y no, pues se alimenta a 400 volts. Ups, 400 no es un voltaje normado. Bueno, le pongo un transformador de acoplamiento. Y entonces le meto, vamos a decir, los 220 y saca los 400. Ok, ¿puedo calcular la relación de transformación? Sí. ¿Puedo determinar qué salida tengo? Sí. En el entendido que yo podría tener una relación, digamos, un rango, de 440, o sea, de 400 más el 10%, a 400 menos el 15%, y mientras esté allá adentro, el elevador no debe presentar problemas. ¿Ibas a comentar algo, Jesús? Adelante. Hemos visto que actualmente se viene un desarrollo en el sector automotriz eléctrico, ¿sí? Y sabemos que la demanda que estos automóviles van a tener en el periodo que se viene, pues también va a incrementar. Únicamente se va a controlar a los centros de carga o de distribución de corriente, o también va a haber cierta inspección a los fabricantes que se van a dedicar a hacer estos carros que son eléctricos. A ver, la movilidad eléctrica es un hecho, empezando por el tren Maya. Los vehículos eléctricos vienen a la alza, de cajón, y no nada más Tesla ahorita, ¿no? O sea, en el momento en que Toyota, Ford, todos esos que ya vienen empujando, le bajen tantito el precio, cada vez va a ir siendo más amplio, más amplio, más amplio. Los vehículos o el punto de carga del vehículo se considera como un centro de carga, sí. Si está en baja tensión, vamos a decir, se salva. Pero eso no quiere decir que necesita ciertos rangos, por supuesto. Y si esos rangos, lo que comentaba Jesús hace ratito, no están dentro de esa parte exigible del código de red, o lo que comentaba Eugenio, se va a bloquear, yo no puedo reclamar. O incluso yo estoy incurriendo en una falta, porque ante esa variación que me debí de haber quedado en línea, digamos conectado, operando, me salí. Y del otro lado lo que comentaba Jesús, si se daña mi cargador de mi Super Tesla, no voy a tener a quién reclamarle, porque si estaba dentro de ese rango marcado en el código de red, pues ve y dile a Tesla que te vendió algo que a lo mejor en Japón, donde la regulación es más o menos 1 volt, pues ahí sí.
Pero como estamos acá, welcome. Hasta el Tren Maya tiene que cumplir con código de red. El Tren Maya es un centro de carga, efectivamente. La realidad hoy en día es que todo empieza desde la planeación del proyecto. Desafortunadamente, y nos ha tocado verlo a mí en lo personal, los proyectos que se hacen para la zona en la hotelería, muchos de ellos no cumplen con la normatividad. Como unidad de verificación me ha tocado sentir el hecho de que, pues es que yo soy constructor, no tengo por qué conocer la normatividad la conoce la unidad de verificación. Mentira, el que construya tiene que conocer la normatividad. Y un factor muy importante, repito, al cual poco caso le hacemos, el sistema de seguridad llamado sistema de tierras. Esa varillita que enterramos tal vez no sea lo mejor, puede representar un riesgo mayor si no cumple con los parámetros de resistencia a tierra. Y lo hemos visto aquí, supieron del accidente que hubo en Ventura Park, un niño electrocutado en Xcaret, los cuerpos de agua hoy en día carecen de seguridad y nos metemos a nadar en ellos. La misma playa no tiene seguridad, ¿por qué? Porque incide un rayo en el mar, podemos sufrir una descarga eléctrica. A lo mejor no nos morimos electrocutados, pero el paso de la corriente a través del cuerpo nos va a paralizar, morimos ahogados. Un tema de mucha importancia también que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo empieza desde un buen proyecto de instalación eléctrica, con todo lo que requiere, incluso código de red. Bueno, y como cultura general, el Tren Maya también va a demandar bastante energía. Comisión anda atrasado, tiene 2 centrales nuevas que van a ser de 1000 megawatts, tanto en Mérida como en Valladolid, pero van atrasados. Y el tren, pues según esto, va a entrar en operación en diciembre de este año. Entonces, vayan poniendo sus barbas a remojar los gerentes de mantenimiento. Ayer me preguntaban que si estaba de acuerdo, digamos, con el entorno político en el medio energético. Y es muy chistoso porque en realidad, desde mi punto de vista, y no son palabras mías, se las achacan a Albert Einstein, ¿no? Que dice, pensar en resultados diferentes haciendo lo mismo es de tontos. Los mismos. Iba a decir de pendejos, ¿no? Pero me acordé que estoy en público. Y como país, en realidad, no estamos haciendo nada diferente. Entonces no podemos esperar un resultado diferente. O sea, vamos a mejorar haciendo lo mismo. Dices tú, pues no, haciendo lo mismo vamos a obtener lo mismo. Pero curiosamente el código de red empieza a deslindar las responsabilidades. Dice, esos retrasos en la infraestructura, ¿de quién son responsabilidad? Del SENACE. Esas fallas, digamos, se cayó el poste porque estaba todo podrido, no porque le cayó un rayo, no porque lo chocaron, pues en este caso del distribuidor, le hace CFE Distribución. O sea, un problema de frecuencia puede ser atribuible a un generador, sí. O sea, entonces, también hay problemas, por ejemplo, si yo mi centro de carga veo que varía y lo saco por completo, puedo ser sujeto a una sanción. Oye, pero yo no estaba consumiendo, pero te saliste. Y yo estaba tratando de estabilizar el sistema y me tardé más. Cuando se dan los apagones grandotes o esos recortes que de repente se estuvieron dando hace un año o algo así, había quienes, oye, ¿en tu casa hay luz o en tu oficina hay luz? En la mía sí. En la mía no. Y entonces empezábamos ahí como si eres zona hotelera o zona atolera, ¿no? Pero la realidad es de que es un error que se dé eso, sí, y está contemplado en el código de red, sí. Y dentro del mercado eléctrico, digamos, se observa ese tipo de situaciones,
Claro, porque entonces se giran esas instrucciones, digamos, por el monitor independiente del mercado o a la Comisión Reguladora de Energía o a la Secretaría de Energía o a CFE Transmisión o a CFE Distribución, pues claro, o al SENACE inclusive, ¿no? Es decir, estás operando mal, estás haciendo mal tu trabajo. Y entonces obviamente como esa información es pública, se presta para que alguien diga, a ver, pues que lo castiguen porque me afectó. O si a él no lo castigas, entonces a mí tampoco. Y ahí va a empezar cuando todo el mundo va a empezar a cuidarse o a vigilar que cada quien cumpla con su parte del trato. ¿Sale? Vamos a la última pregunta, ya está nuestro siguiente ponente del programa de conferencias, pero por favor. Pues yo creo que era parte de la esencia del primer código de red. Yo tengo entendido que la esencia del primer código de red era para de alguna manera controlar a los generadores, porque en términos generales todos los que se conectaban a la red, los 80, 90, 100 tantos que generaban junto con ello comisión y los particulares, pues no había reglas tan claras y alguien podía estar conectándose a la red con muy bajo factor de potencia, provocando distorsiones en la red. Por eso siento que en el primer código estaba muy específico que iba dirigido a los generadores. Por eso inclusive las multas que se les iba a imponer, pues estaban relacionadas con el daño que le ocasionabas a un determinado número de usuarios, iba directamente proporcional a eso, iba también directamente proporcional a la cantidad de energía que tú dejabas de meter a la red, porque claro, estás comercializando la red. Entonces, yo creo que el precipitarse y meter ahora todos los centros de carga chiquititos, medianos y grandes, yo creo que lo trataron de hacer demasiado grande y no está yo siento que va a estar muy complicado poder aplicarlos a rajatabla. Yo creo que ni comisión tiene la infraestructura, ni está el esquema de facturación como para que te aparezca, ¿sabes qué? Te saliste tal hora, tal minuto, tal segundo, y cualquier centro de carga, cualquier hotel que llegue a tener un corto, se le va a proteger y no va a trascender. Pero si la central de Valladolid tiene un problema grave y le afecta a toda la población, ese sí va a ser acreedor a una multa. Entonces yo creo que a veces cuando nos empezamos a espantar, oye, el código de red, yo lo veo así muy lejano, no sé cuál sería tu punto de vista. Muy buena la observación, ¿eh? Fíjate lo chistoso, vamos a decir, del código 1.0 al código 2.0, no cambió tanto, sí le agregaron precisiones, como diciendo, oye, yo tengo una acometida en media tensión y tengo una demanda de 11 kilowatts y tengo un transformador de 45. Pues, si nos ponemos en el lugar de la autoridad y quieres empezar por ese lado del negocio, nunca vas a terminar. Y yo coincido que sí es cierto, va a venir de los grandes hacia abajo y de repente uno que otro al azar, como para que se vaya corriendo la voz. Como que de alguna manera ahorita nos lo están diciendo y nos están dando ese respiro por pandemia o por prioridades en otras cuestiones, digamos, gubernamentales o de problemáticas existentes. Pero sí estoy consciente que, a ver, si va a ser un ciclo combinado de 1000 megawatts en Valladolid, ¿qué pasa si se dispara? Brum, todo el barco se va a ladear, definitivamente. Y entonces, esa central, aun cuando sea SFE, está sujeta a ese escrutinio marcado en el código de red, sí. O sea, lo que comentaba Eugenio, ¿hasta el tren aplica? Sí, claro, por supuesto, aplica para todos. Entonces es obvio que si soy de los grandotes, ya sea generador, centro de carga, o de esos exclusivos como puede ser el transportista o el distribuidor, eso de cajón te van a estar viendo, por supuesto. Ya nada más cuestión cuando empiezan a tocar puertas, ¿no? Ok, buenas tardes. Yo creo que el mensaje más importante de todo esto
viene de la mano de la cultura que debemos empezar por nuestro, ahora sí que nuestro propio centro de carga. Entonces yo no me voy a esperar 10 años a que me vengan a sancionar cuando me toque una falla porque mi equipo está viejo o obsoleto, sino que debo de verlo por la misma frase de calidad de la energía, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa parte, estoy propiciando un entorno de homogenización, donde me voy a mover porque todos dependemos y estamos interconectados. Y ese es el reto que tenemos. Lo vemos difícil, ¿por qué? Porque tenemos un desorden en los centros de carga. Lo que debemos de hacer es cómo puedo cumplir sin que nadie venga a verme. Y no tengo la capacidad, contrato la unidad, o sea, es obligatoria la unidad verificadora, pero desde antes me anticipo, ¿no? Y tener mis instalaciones por cuidado y confiabilidad de mi proceso o producción o servicio. Y de ahí viene el poder tener ese cambio, ¿no? de cultura, ¿no? No esperar a que vengan a tocarme la puerta. Jesús lo comentó, y después Eugenio, y de dos puntos de vista diferentes. O sea, el ejemplo de las luminarias de los LEDs italianos, necesito, si yo ya sé cuál es el rango y no se ve que se vaya a poder corregir pronto, porque ni vamos a tener la cantidad de generación, ni vamos a tener, digamos, una red tan robusta para que esa regulación se mejore, no se le ve todavía, pronto no va a ser. Entonces tendría que ser yo muy tarugo para no fijarme en ese rango que aquí, en este tenemos que vivir, sí. Y yo puedo pensar que es malo o puedo pensar que es bueno, porque si yo comparo un Tsuru, vamos a decir, con un Porsche, pues no es válida la comparación. Dicen, oye, el Tsuru es un pésimo carro, al grado que en Estados Unidos, por cuestiones de seguridad, no se permite. Yo creo que todos aquí nos hemos subido a un Tsuru. Y dices, no, es muy bueno, es muy confiable, te sale barato, económico, no, sí, pásale. Y los otros pueden decir, es una porquería, ¿a quién le haces caso? Si soy taxista me conviene el Tsuru, me sale más barato. Andar subiendo pasaje en un Porsche, ni los Ubers, bueno, a lo mejor el Uber de lujo, ¿no? Pero entonces, si ya sabemos que vamos a estar en ese rango de voltaje, entonces sí tenemos que procurar qué equipos meto en mi centro de carga. Si van a ser las luminarias, si van a ser los elevadores, los motores, pueden operar en ese rango, no van a sufrir un paro por protección, porque si no, no me cubren la garantía, lo que comentaba Eugenio, eso tiene que hacer las dos cosas, no quemarse en ese rango y a la hora del transitorio aguantarse. Entonces, es obvio que también nos tenemos que poner abusados cuando compremos el equipo, poner atención, a ver en qué rango puedo andar. Y entonces, si van a ser las luminarias del alumbrado público, pues ese 50-60 Hz o esos 80-260 volts, esa me conviene en México. O sea, aquí y sobre todo en la cola, lo que platicábamos de la península, el centro de carga más grande de la península es el norte de Quintana Roo. Y está lejos de la generación, sí, entonces la regulación, pues qué parte no queremos entender. Y se va a corregir pronto, lo que comentaba Jaime, dices tú, pues todavía no. ¿Sale? Bien, amigos, pues la verdad es que está súper interesante la charla, sin embargo, el tiempo se nos ha agotado. Les pido que les demos un fuerte aplauso a nuestros panelistas, por favor. Y tanto el ingeniero Marco Ramírez como el ingeniero Eugenio Ramírez y el ingeniero Jesús Velasco, aquí van a estar afuera visitando la expo como para seguir ampliando las dudas, o mejor dicho, la información ante las dudas que todos ustedes tengan. Aquí el ingeniero me está diciendo dos cosas. Hay un boletín que genera el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, que vienen una serie de, informaciones técnicas y oportunas, inclusive de ley, que vale la pena que ustedes estén al tanto. Es muy fácil, con el ingeniero se pueden registrar y en todo caso recibir este boletín. Y tenemos un manual de mantenimiento de instalaciones eléctricas basado en la norma oficial mexicana 001 CD, aquí con el ingeniero Jesús Velasco. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede adquirir. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Eugenio, muchas gracias, Jesús. Muy agradecidos por su presencia.
Gracias a ustedes por su tiempo. Muy buena tarde. El libro, ese es el libro. Aquí con don Jesús de una vez. Gracias.